Como borregos contra la 4T. López Obrador responde al Parlamento Europeo por los crímenes contra periodistas. El presidente mexicano informó este viernes que él mismo escribió el comunicado con el que se respondió a la resolución aprobada por el Parlamento Europeo respecto a los 7 crímenes contra periodistas en lo que va del 2022 en México. Bueno, pues se fijó una postura por parte del gobierno de México ante una resolución calumniosa del Parlamento Europeo. A veces se puede pensar que solo aquí antes era costumbre el que los legisladores votaran sin leer, sin informarse, por consigna. Pero ahora nos estamos enterando de que esto sucede en todo el mundo. No es cierto lo que sostienen, es completamente falso. Lamentablemente, por la violencia que heredamos del periodo neoliberal, seguimos teniendo homicidios en el país. ¿Pero qué dijo el Parlamento Europeo? Este jueves el organismo condenó las amenazas, el acoso y el asesinato de periodistas y defensores de los derechos humanos en México e instó a que estos crímenes se investiguen de manera rápida, exhaustiva, independiente e imparcial. En el Parlamento Europeo sabemos que la situación crítica que sufren los periodistas y medios de comunicación en México es lamentablemente de larga data. Pero hoy contemplamos perplejos cómo a partir del cambio de gobierno, hace 3 años, los asesinatos a estos profesionales se han triplicado. Es inexplicable, frente a esta trágica situación, la retórica presidencial contra los periodistas y los medios de comunicación. Solo desde principios de 2022, 6 periodistas han sido brutalmente asesinados, marcando uno de los peores periodos para la prensa mexicana en los últimos tiempos. A los demócratas no nos gusta que el presidente de un país señale a periodistas en sus frecuentes alocuciones en público, y menos aún si se da la fatídica coincidencia que se convierten en víctimas de violencia. En una resolución aprobada este jueves por 607 votos a favor, 2 en contra y 73 abstenciones, el Parlamento pidió a México garantizar la protección a los periodistas y activistas. Esto ante un clima de inseguridad y hostilidad en su territorio. Recordando que la libertad de expresión en línea y fuera de línea, la libertad de prensa y la libertad de reunión constituyen mecanismos clave para el funcionamiento de una democracia sana. Los eurodiputados trasladaron su solidaridad y empatía a las familias de las víctimas de estos atentados. López Obrador responde con un comunicado. El mandatario federal confirmó que fue él quien redactó la respuesta, de la cual la Secretaría de Relaciones Exteriores no tuvo conocimiento previo. Hay que decir que contó con la ayuda del vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, y escribieron el comunicado durante su viaje a Chiapas en cuanto se enteraron. El mismo presidente leyó el contenido de esta carta en su conferencia matutina de este viernes. Comunicado del Gobierno de la República al Parlamento Europeo. A los diputados del Parlamento Europeo: basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías. Es lamentable. No se puede ampliar un poco porque no se ve bien. ¿O es mi vista? Es lamentable, dice, que se sumen como borregos, y esto no es ningún insulto,
cuando me tocó ir al Parlamento inglés en Londres, que se ponen cara a cara conservadores y liberales, cuando está hablando un legislador, ya sea conservador o liberal, empiezan los opositores a decir meh, meh. Yo creo que eso es lo que significa, ¿no? Pero es lamentable, aquí en México sí sabemos, ¿verdad?, qué es ser borregos. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país. Sepan, diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y como en muy pocas ocasiones en su historia se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. El Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, los legisladores europeos, por cierto, guardaron silencio cómplice. México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo, no de la guerra. No enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia, como ustedes lo están haciendo ahora. Si estuviésemos en la situación que ustedes describen en su panfleto, el presidente de México no sería respaldado por los ciudadanos. Para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto. Y no olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Evolucionen, porque es mucho el atraso, es mucho pueblo el de Europa para tan pequeños políticos y gobernantes. Evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial. Y no olviden lo que decía ese gigante de las Américas, el presidente Benito Juárez García: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Este es el comunicado.